En mi vida pasada, fui el verdadero joven maestro que desapareció durante 10 años. Anhelando el amor, me convertí en la desgracia familiar y tuve un final miserable. Ahora, renacido, solo quiero una cosa, enamorarme. Cuando mis padres me dijeron que no peleara con mi hermano por nada, asentí con dulzura. Claro que no. Cuando sus familiares elogiaron su brillantez y me llamaron inútil, aplaudí con una sonrisa. Mi hermano es increíble. Entonces me di la vuelta, acorralé al mejor estudiante y tirano del campus contra la pared, me puse de puntillas y lo besé. Mark, ¿quieres salir conmigo? Me porto de maravilla. Todavía estaba aturdida cuando me senté en el sofá de casa. Al fin y al cabo, lo último que recordaba haber visto era el techo blanco cegador de un hospital. Justin, dijo mi madre con un tono que mezclaba frustración e impotencia. Sé que te debemos mucho, pero no tienes por qué pelear con tu hermano por todo. Todavía es un niño. Un niño tímido, de unos 8 años, se acurrucó detrás de ella. Era el niño que adoptaron 5 años después de mi desaparición. Si no me falla la memoria, hacía unos 30 minutos que lo había chantajeado para quitarle el equivalente a 2 años de dinero de año nuevo. Malentendido, dije con una sonrisa. Solo estaba bromeando con él. Entré en mi habitación y dejé su alcancía en el escritorio, aún con una sonrisa de cortesía. No te preocupes. Sus cosas son suyas. No le quitaré nada. Ni sus cosas ni su amor. No lucharía por ninguno de los dos. Mi mamá me miró con recelo. Hoy te comportas diferente. ¿Pasa algo? Dije algo pensativo, por favor, ayúdenme a pasarme a la clase a mañana. El ambiente de estudio en mi clase actual no es muy bueno, y el mejor estudiante está en la clase A. Mi expresión era completamente sincera. Parpadeó y luego sonrió aliviada. De acuerdo. Es raro que estés tan motivada. Llamaré a tu papá y le pediré que se encargue. Tras obtener su consentimiento, me di la vuelta y volví a mi habitación. Mirando los muebles que me resultaban familiares, mi mente divagaba. Escenas de mi vida pasada desfilaron ante mí, especialmente el rostro y el nombre de esa persona. Una cosa sobre las familias ricas, son rápidas. Al día siguiente ya estaba al frente de la clase mientras la profesora me presentaba alegremente a todos. Justin, ¿por qué no te sientas en la 4ª fila? Recorrí la sala con la mirada, negué con la cabeza y caminé directo a la penúltima fila, justo al lado de Mark. La clase bullía con murmullos apagados, pero no les presté atención. El chico a mi lado ni siquiera levantó la vista. Siguió leyendo sin inmutarse. El profesor tocó 2 veces el podio para silenciar a todos, y empezó la clase. Pero no pude concentrarme en todo el rato. Al terminar la clase, metí la mano en mi mochila y saqué unas cuantas botellas y frascos. Luego me volví hacia la persona que estaba a mi lado. Mark descansaba con los ojos cerrados. Tiré de su manga y acerqué suavemente su brazo derecho hacia mí. Sus ojos se abrieron de golpe, agudos y cautelosos. ¿Qué haces? No te muevas, dije frunciendo el ceño. Dejó de forcejear. Sin mayor cuidado, le arremangué la camisa. Una serie de profundas ronchas, moretones y marcas de pestañas hinchadas aparecieron ante mis ojos, horribles y dolorosas solo de mirarlas. Sin decir palabra, vertí un poco de aceite medicinal en mi palma, lo froté tibio y luego lo masajeé suavemente sobre su brazo herido, evitando con cuidado la piel lastimada. Después le apliqué ungüento antiinflamatorio en las heridas más graves. Al terminar, le acerqué los frascos. Este es para la inflamación, ese para la hinchazón. Trata las demás heridas de tu cuerpo después, para que sanen más rápido. Me miró con confusión. Sonreí levemente. Mark, ¿no vas a saludar a tu nuevo compañero de escritorio? Dudó un momento y luego apartó la mirada. No necesito nada de esto. Retírate. Mientras intentaba devolver la medicina, le agarré la mochila y le metí todo dentro. Si las heridas se infectan, te dará fiebre. Y si eso pasa, no tendrás energía ni concentración para estudiar. Tus calificaciones son tu máxima prioridad, ¿verdad? Al oír mis palabras, sus dedos se curvaron ligeramente, pero no me detuvo.
Durante la clase de física, Mark abrió su libro de texto y se le escapó una carta de amor rosa. Arqueé una ceja. Otra pobre chica a punto de que le rompieran el corazón. Efectivamente, ni siquiera le echó un vistazo, simplemente lo tiró a la basura. El resto del día pasó volando. Al terminar la escuela, seguí a Mark a una distancia tranquila. Acabábamos de entrar en un callejón estrecho cuando un grupo de chicos con ropas coloridas le bloqueó el paso. ¡Qué gamberro! Mis hermanas y ustedes, ¿saben qué clase de bendición es esa? No esperaba que fueran tan desagradecidas. Anda, arrodíllense y discúlpense con su hermano mayor, y quizás les perdone. Mark no se movió. Oye, ¿tienes ganas de morir? A la señal de su líder, el grupo se abalanzó sobre él. Mierda. Murmuré soltando mi mochila y corriendo. Sabía que Mark era bueno peleando. También sabía que estos tipos no eran rival para él. Pero aún así, lo golpeaban. Lo lastimaban. Y yo no podía soportarlo. Había aprendido lo suficiente de combate básico en mi vida pasada como para acabar rápidamente con vándalos como este. Cuando finalmente noqueamos al último, sonreí. Ya llamé a la policía. Si quieres huir, ahora es el momento. Maldita sea, mejor espera. La pandilla se alejó tambaleándose, cojeando y maldiciendo. En cuanto el último salió del callejón, dejé de fingir alegría y azoté a Mark contra la pared. ¿Eres idiota? ¿Por qué no corriste? Estaba realmente furioso. Mi voz se convirtió en un gruñido bajo. ¿Por qué me ayudaste?, preguntó. Respóndeme. No cambies de tema. Me acerqué más hasta oír nuestros latidos acelerados. Nuestros labios estaban a apenas 1 centímetro de distancia. La postura, la distancia era innegablemente íntima. Pero estaba demasiado enfadada como para preocuparme. Mark me miró fijamente, me dio un pequeño empujón y cogió su mochila. Podía con ello. ¿Por qué iba a correr? Me quedé paralizado. Este tipo, igual que antes. Aunque lo mataran, jamás admitiría la derrota. Cuando empezó a pasar junto a mí, lo agarré por la espalda. Ven a mi casa. ¿Qué? Se giró hacia mí con los ojos abiertos, incrédulo. Dije que vinieras a mi casa. Repetí, mirándolo fijamente. Tu papá vendió tu casa hoy para pagar sus deudas. Lleva 1 mes detenido por apuestas y prostitución. Mark, no tienes a dónde ir. Le expliqué la cruda realidad. No parecía sorprendido, solo resignado, como si ya lo hubiera esperado. No te preocupes, añadí. No te dejaré vivir ahí gratis. A cambio, puedes darme clases particulares 2 horas diarias. Quiero entrar en una buena universidad. No llevé a Mark de vuelta a la casa familiar donde vivían mis padres y mi hermano pequeño. En cambio, lo llevé al pequeño apartamento que alguien me había alquilado. En mi vida anterior, no soportaba el favoritismo de mis padres. Impulsivamente alquilé este lugar solo para desconectar. Este pijama es nuevo, recién lavado pero sin usar, y lleva pantuflas. Ve a ducharte primero. Yo prepararé la cena. Empujé a Mark al baño y me dirigí a la cocina a preparar 2 tazones de fideos con tomate y huevo. Para cuando llevé los fideos a la mesa, Mark acababa de salir del baño, con el vapor aún pegado a su piel. Tenía el pecho al descubierto, pálido por el calor, pero nada frágil. Sonreí. Ven a comer. Aunque Mark llevaba una vida donde las comidas no estaban garantizadas, no se la comió de un trago. En cambio, comió con silenciosa moderación, casi con aires de caballero. Ya terminé. ¿Cuándo quieres empezar con las clases particulares? Me levanté y llevé su plato a la cocina, cogiendo una caja de suministros médicos del armario al salir. No te apresures. Ve al sofá y quítate la camisa primero. Me senté y miré hacia la mesa al no oír ningún movimiento. Me miraba fijamente, aturdido. ¿Qué haces en blanco? Anda ya. Me reí entre dientes. Relájate. Solo te voy a poner un medicamento. No haré nada raro. Tras mucho insistir, Mark finalmente se acercó, reticente paso a paso. Se sentó frente a mí y se quitó la camisa lentamente.
Al ver los moretones y ronchas por toda su espalda, me dio un vuelco el corazón. Su madre había muerto joven. Su padre era un borracho desastroso, ludópata. Siempre que perdía, se desquitaba con Mark a puñetazos. Me eché un poco de aceite en la palma de la mano, lo froté hasta que estuvo tibio y se lo apliqué suavemente en la espalda. Sus músculos se tensaron al principio, pero luego se relajaron gradualmente. Su piel, aún fresca al tacto, empezó a calentarse con mi lento masaje. ¿Por qué no te defiendes? Guardó silencio un momento y luego dijo en voz baja, es mi tutor legal. Si me resisto me impedirá presentar el examen de admisión a la universidad. No supe qué responder. La única opción real de Mark ahora mismo era aprobar los exámenes para escapar de esa casa para siempre. Así que aguantó. Apretó los dientes y perseveró, manteniendo su puesto entre los mejores de la escuela. De repente sentí un dolor opresivo en el pecho. Mis manos se movieron con aún más suavidad, temiendo causarle dolor. En algún momento un leve rubor le subió por el cuello, extendiéndose lentamente hasta las orejas. «Listo». Le di su camisa. «No hay clases particulares esta noche. Tengo que visitar a mis padres más tarde. Descansa un poco». Se puso la camisa y caminó unos pasos, luego se detuvo y se giró para mirarme. Había algo indescifrable en sus ojos. «Justin, ¿por qué eres tan amable conmigo?» Levanté la vista y encontré su mirada. Mi corazón latía como una pluma rozándolo, ligero pero imposible de ignorar. De repente quise besarlo. Y lo hice. Me acerqué, lo apreté suavemente contra la pared, lo sujeté por los hombros y sin previo aviso, me puse de puntillas y lo besé. Se quedó paralizado, sus manos agarrando mi cintura con una fuerza sobresaltada, un poco demasiado fuerte. «No te das cuenta», susurré después de apartarme un poco. «Te estoy cortejando». Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido. No pude evitar inclinarme y besarle la punta de la nariz. «Mark, ¿quieres salir conmigo?» «Me porto de maravilla». Sus ojos, abiertos por la incredulidad, parecían aún más profundos de lo habitual. Sentí que me ahogaría en ellos. «¿Qué? ¿Te comió la lengua el gato?» Bromeé y le di otro beso rápido en los labios, apenas rozándolo. Como un animal asustado que recupera la consciencia, Mark me empujó con fuerza. Se puso rojo de ira mientras gritaba, «¿Qué tonterías dices?» Me miró con una mezcla de ira y vergüenza, y luego irrumpió en la habitación y cerró la puerta de golpe. Me quedé allí rozándome los labios con la mano, con la calidez y la suavidad de su beso aún presentes. Sonreí sin prisa, paso a paso. Las estrellas estaban altas en el cielo, y la noche cubría el mundo con una densa tinta. Mientras caminaba lentamente hacia casa de mis padres, los recuerdos de mi vida pasada me asaltaron. La verdad es que no había interactuado mucho con Mark en mi vida anterior, solo unas pocas conversaciones y miradas fugaces. Pero la primera vez que lo vi, no pude apartar la mirada. Había una determinación profunda e inquebrantable en sus ojos, que atrapaban la luz como un rayo de sol. Él, como yo, era alguien que luchaba en la oscuridad, pero se negaba a rendirse. En aquel entonces me habían saludado con demasiadas cosas que faltaban, e intenté recuperarlas todas a la vez. No me atreví a acercarme a Mark. Dejé que mi obsesión se desarrollara silenciosamente en medio de la noche. Más tarde, cuando estábamos en la cima de nuestros respectivos mundos, pensé que finalmente tendría una oportunidad. Pero el destino me jugó una mala pasada. Miré mi informe de diagnóstico y sonreí con amargura. Olvídalo, pensé. De todas formas, no me queda mucho tiempo. No tiene sentido arrastrarlo conmigo. Joven amo ha vuelto. El ama de llaves me saludó al entrar. Asentí y me quité los zapatos. Mi hermano pequeño se asomó por detrás de la puerta de su habitación, asomando solo la cabeza. Puse la bolsa de McDonald's que había comprado sobre la mesa y la señalé. Sus ojos se abrieron de par en par. Tras un momento de vacilación, se abalanzó, agarró la comida y volvió corriendo a su habitación, dando un portazo. Me reí entre dientes. Al pequeño amo no le faltaba comida, pero los niños de su edad no podían resistir la tentación de la comida chatarra como KFC y McDonald's. Nuestros padres, en cambio, eran fanáticos de la salud.
La comida rápida estaba terminantemente prohibida. Así que para él, esas golosinas siempre estaban fuera de su alcance, visibles, pero intocables. ¿Por qué regresaste tan tarde? Mi mamá bajó las escaleras, frunciendo el ceño al ver el reloj, que ya marcaba las 9 de la noche. Algo se retrasó. Me siento completamente inmóvil. ¿Tienes un momento? Me gustaría hablar. Sal. La voz de mi mamá se alzó sorprendida. ¿Por qué te mudas de repente? ¿Hay algo malo en vivir en casa? No. Negué con la cabeza e hice todo lo posible por sonreír con educación. Es solo que nuestra casa está un poco lejos de la universidad. El viaje es demasiado largo y quiero más tiempo para estudiar y dormir. Así que alquilé un piso más cerca del campus. Todavía parecía confundida. Si está lejos, podemos pedirle al conductor que te lleve. ¿Por qué no dijiste nada antes? Solté un suave suspiro. No pasa nada. No estoy acostumbrado a tener un conductor, y no creo que Alex se sienta muy cómodo conmigo. Además, ya estoy en mi último año. La presión es intensa y necesito un espacio tranquilo para concentrarme. No te preocupes, volveré los fines de semana. Mamá parecía recordar todo el caos que había en casa. Miró hacia la estrecha rendija de la puerta de Alex, por donde asomaban unos ojos. Tras una larga pausa, suspiró. Siempre has tenido tus propias opiniones. Como ya alquilaste el lugar, supongo que no intentaré impedírtelo. Pero al menos quédate aquí esta noche. Se levantó y empezó a subir las escaleras, pero a mitad de camino, me miró. Vacilación en sus ojos. Justin, has cambiado mucho. Le di otra sonrisa de manual. ¿Lo he hecho? Se hace tarde. Deberías descansar. Me miró un buen rato y regresó en silencio a su habitación. La casa se fue haciendo más silenciosa a medida que avanzaba la noche. Me quedé en la cama, mirando al techo, aburridísimo. ¿Qué estaría haciendo Mark ahora? Estudiando. Durmiendo. Pero en cuanto lo imaginé solo en ese apartamento vacío, sentí una repentina e inexplicable sensación de soledad por él. Con un profundo suspiro me levanté, me cambié y salí de casa sin despertar a nadie. Para cuando regresé al apartamento, era casi medianoche. Abrí la puerta lo más silenciosamente posible. La puerta del dormitorio de Mark estaba entreabierta y la luz se filtraba desde adentro. ¿Sigues despierto a estas horas? Caminé hasta su puerta y miré por la rendija. Estaba acostado de lado en la cama. Tenía los ojos cerrados, el ceño fruncido por el dolor y la mano apretada contra el estómago. El sudor le corría por la frente. Mark. Jadeé, empujando la puerta y corriendo adentro. ¿Qué pasa? ¿Te duele el estómago? Abrió un ojo visiblemente aturdido por el dolor. Vamos al hospital, dije intentando ayudarlo a incorporarse. Pero me agarró la muñeca y negó con la cabeza. No. Estaré bien. Es un viejo problema. Con él resistiéndose a cada paso, no había forma de que pudiera arrastrar a este hombre de 2 metros al hospital. Frustrado y preocupado, fui a buscar un medicamento para el estómago, murmurando en voz baja con seriedad. ¿Qué hace falta para que te mueras? Regresé con un vaso de agua tibia y la medicina, y se la di con cuidado. Luego le puse una almohada detrás de la espalda para ayudarlo a incorporarse y se secó el sudor de la frente y las palmas de las manos con una toalla tibia. ¿Todavía le duele? ¿Se siente mejor? Se apoyó débilmente en la cabecera, con los labios pálidos, y negó levemente con la cabeza. Toqué la mano que tenía sobre su estómago. Estaba helada. Idiota, murmuré deslizando su mano bajo la manta y subiéndole las mantas hasta el pecho. Entonces me subí a la cama y me senté a su lado, frotando las palmas de las manos y presionándolas suavemente contra su vientre, masajeándolo con suaves círculos. Se estremeció con los ojos aún cerrados, como si quisiera apartarme. Pero al final, se desplomó hacia atrás y no se movió. No sabía cuánto tiempo había pasado. Poco a poco su cuerpo frío empezó a calentarse. La tensión en su frente se alivió y su respiración se estabilizó. Lo observé un buen rato, luego me incliné y le besé la comisura de los labios. Buenas noches. Me levanté de la cama,
apagué la luz y cerré la puerta con cuidado, sin darme cuenta de cómo sus ojos se abrían de repente en la oscuridad. Después de mudarnos con Mark, empezamos a ir y volver de la escuela juntos. Nuestros compañeros se quedaron atónitos al descubrir que el mejor alumno de la escuela, de rostro frío y mal carácter, parecía más tierno. Ya no daba tanto miedo. Y el joven amo, conocido por su carácter irascible, tampoco parecía tan inaccesible. Si le pedías ayuda, accedía sin problema. De día, Mark y yo éramos compañeros de escritorio ejemplares. Por la noche, cuando me daba clases particulares de cerca, no podía evitar bromear con él, dándole un beso furtivo cuando no miraba o pellizcándole la cintura mientras explicaba seriamente un problema. La mayoría de las veces me gritaba con las orejas enrojecidas. Si me pasaba, me echaba de su habitación sin contemplaciones. Cuando eso pasaba, me aferraba descaradamente a su puerta y la golpeaba. Oye, no te enfades. Me equivoqué, ¿vale? Mark, abre la puerta. Mi tarea sigue ahí. Estuvo furioso durante 10 minutos antes de tirarla, con los ojos un poco rojos, mirándome fijamente como si estuviera luchando por contener algo. Luego volvió a cerrar la puerta. Sigo sin gustarme el sabor por mucho que beba. Toma. Durante el recreo, le di a Mark el cartón de leche que acababa de abrir y le di un sorbo. Me miró con una expresión que no era ni muy fría ni muy cálida. ¿Qué miras? Intenté sonar feroz. ¿No ves lo desnutrida que estás? Pregunté. La verdad es que no sé cómo creciste tanto. Bébetelo ahora. Antes de que pudiera responder, sonó un suave golpecito en mi escritorio. Me giré y vi a una chica con las mejillas sonrojadas, parada nerviosamente a mi lado. ¿Representante de clase? ¿Qué pasa? Me levanté para hablar. Bueno, Echó un vistazo rápido a su compañera de escritorio. Otra chica no muy lejos agitaba un libro de texto en el aire, diciendo, «Tú puedes». La delegada de la clase cerró los ojos con fuerza y soltó, «Justin, me gustas. ¿Saldrías conmigo?» Me quedé paralizada. Toda la clase empezó a charlar. Con el rabillo del ojo vi a Mark bebiendo su leche con una expresión completamente vacía, pero su ceño ligeramente fruncido delataba un leve desagrado. Sentí un cosquilleo en el pecho. Volví a mirar al delegado de la clase y le dije con dulzura, «Lo siento. No puedo». «¿Por qué no?», preguntó visiblemente molesta. «¿Me pasa algo?» «No. Nada de eso». Me froté la oreja torpemente. «Es que me gustan los chicos». La sala quedó en un silencio sepulcral. Se oía caer un alfiler. Todos se quedaron boquiabiertos mirando fijamente. La chica se quedó paralizada, luego me miró, luego a Mark, y algo pareció encajar. En cuestión de segundos, su expresión incómoda se transformó en emoción. «¿Entonces, están juntos?» Le dediqué una sonrisa despreocupada. «Todavía no. Pero estoy trabajando en ello. Ojalá pronto». Las chicas de la clase gritaron de alegría por alguna razón. La delegada apretó el puño y me animó con los ojos brillantes de determinación. «Y entonces, buena suerte». Sonreí y asentí. Cuando me volví, el cartón de leche ya estaba vacío, cuidadosamente colocado sobre el escritorio. Mark tenía la cabeza gacha, fingiendo concentrarse en una hoja de ejercicios como si nada le importara, pero la ligera curvatura de las yemas de sus dedos delataba cuánto se esforzaba por mantener la calma. Sonreí, pero no dije nada y esperé a que empezara la clase. Esa noche, mientras me duchaba, me di cuenta de que había olvidado traer ropa limpia y una toalla. «Mark, olvidé traer toalla y ropa, ¿me las puedes traer?» Poco después, una figura alta apareció fuera de la puerta del baño. «¿Dónde están?» «Deberían estar en mi cama. Échales un vistazo». Un momento después, llamaron a la puerta del baño. Me oriné hasta la mitad de la cabeza y le quité la ropa con una sonrisa radiante. «Gracias». Mark solo me miró rápidamente antes de apartar la mirada, como si lo que vio le hubiera quemado. Se dio la vuelta y se marchó con rigidez. Me sequé y me vestí rápidamente antes de volver a salir. Durante la tutoría de esa tarde me senté obedientemente todo el tiempo sin burlas ni interrupciones.
Mark no parecía acostumbrado a mi silencio. Me miró con recelo varias veces. Le sonreí con la boca llena de dientes blancos y brillantes. ¿Qué? ¿Tengo algo en la cara? Nada. Después de 2 horas de estudio, recogí mis libros para volver a mi habitación. Pero detrás de mí, él gritó suavemente, «Justin». Me giré con una mirada pura e inocente. Sí, sus ojos eran profundos e ilegibles, llenos de algo parecido a la esperanza, rápidamente reemplazada por la decepción. Dudó un momento y luego dijo, «No es nada». «Buenas noches». Aprovechando que se dio la vuelta, me acerqué a él por detrás y justo cuando me miraba, lo empujé sobre la cama, sujetándolo debajo de mí y besándolo con fuerza. A diferencia de mis besos provocativos anteriores, este fue feroz, casi desesperado, como si cada gramo de deseo contenido se desbordara en ese único beso. Mark no me apartó esta vez. En cambio me agarró la nuca, nos cambió de posición con una fuerza repentina y profundizó el beso con una intensidad violenta. Cuando finalmente nos separamos, me miró fijamente un buen rato con la voz baja y seria. «Justin, ¿de verdad estás seguro de estar conmigo? Aunque no tengo nada ahora mismo y no puedo prometerte un futuro estable». Lo rodeé con los brazos, me incliné y le besé el centro de la frente. «Estoy segura. ¿Por qué si no me aferraría a ti así?» Solo como un juego de niños, miré sus ojos oscuros e intensos y besé sus párpados juguetonamente. «Mark, hoy es mi cumpleaños. Vine a reclamar mi regalo». La mañana siguiente era sábado. Me cepillé los dientes mientras me agarraba al lavabo con piernas temblorosas, siseando por el dolor en la parte baja de la espalda, maldiciendo en voz baja la ridícula resistencia de Mark durante 5 minutos. Entonces mi teléfono sonó con un mensaje. «Justin, lo siento mucho. Planeábamos celebrar tu cumpleaños hoy, pero tu hermanito tiene un concurso de piano importante. Tú eres papá y yo tenemos que ir. Te compensaremos mañana, ¿de acuerdo?» Una chispa de alegría brilló en mi corazón. Esto significaba que no tendría que volver y fingir que todo estaba en armonía. Incluso podría tener una cita con Mark. En cuanto al cumpleaños, bueno, solo lo mencioné porque el ambiente de la noche anterior había sido perfecto. Solo era una mentira inofensiva. Además, ¿qué más da un día para un cumpleaños? Le respondí rápidamente. Sin problema. Entiendo que su competencia es importante. No te preocupes por mí. Y dile que lo felicito de antemano por el primer puesto. Luego fui cojeando a la cocina. Mark ya estaba preparando el desayuno. El delicioso aroma a gachas de cerdo flotaba en el aire, tranquilizándome de la forma más inesperada. Esta era la sensación de hogar que siempre había anhelado. «¿Me siento mejor?», preguntó Mark con dulzura al verme acercarme. No respondí. En cambio me acerqué y lo abracé por detrás. Apoyé la barbilla en su hombro con gran esfuerzo, balanceándome ligeramente con cada movimiento. Al dejar los tazones, sentí una oleada de alegría. «Oye, Mark, ven a casa conmigo mañana». Sabía que mis padres me llamarían para cenar como compensación por mi cumpleaños. No se trataba de presentárselos, simplemente no soportaba dejarlo solo. Nadie que haya experimentado la calidez de 2 personas quiere volver a estar solo. Ignorando la existencia de un padre de mierda, Mark había estado solo demasiado tiempo. Hizo una pausa y luego giró la cabeza hacia mí. ¿No sería un poco inapropiado? O sea, es la cena de tu familia. ¿Y yo qué? ¿Planeando amarme y dejarme? Lo interrumpí. Tranquilos, es solo la cena. En cuanto comamos, volvemos. De acuerdo. Mark no dijo nada. Después del desayuno, le pedí que me masajeara la cintura durante media hora. Luego lo soborné y lo acosé con palabras dulces hasta que finalmente aceptó venir conmigo. Cuando traje a Mark a casa, mis padres se quedaron paralizados. Pensaban que siempre había sido un niño solitario y que nunca me habían oído mencionar a mis amigos. «Mark. Pasa. Siéntate». Mark se sentó rígido en el sofá, con aspecto nervioso y excesivamente formal. Poco después, llegaron mi segunda tía y mi tercera tía. Me saludaron con un rápido asentimiento y luego rodearon a Alex, elogiándolo sin parar.
Hablaban con entusiasmo de su talento para el piano, de cómo estaba destinado a convertirse en un músico famoso, quizá incluso en el próximo Lang Lang. En poco tiempo lo que se suponía que sería mi cena de cumpleaños se había transformado en la fiesta de la victoria de Alex. Y sinceramente me pareció perfecto. Ante la insistencia de todos, Alex se sentó al piano con cara de pocos amigos e interpretó su pieza del concurso del día anterior. Los familiares le hacían comentarios de vez en cuando como, «Qué bonito, Alex es increíble». En mi vida pasada, solo sentía celos, preguntándome por qué todos lo miraban constantemente. Pero ahora era diferente. Incluso sentía una extraña compasión por él. Parecía un mono de zoológico en exhibición en el Monte Emmy, animado por todos los elogios, y por eso sus padres anunciaron rápidamente que añadirían 3 clases de piano más por semana a su horario. El tono de su música adquirió de inmediato un matiz de furia reticente. Al terminar la actuación, se sirvió la cena y todos se sentaron a la mesa. Eventos como este inevitablemente llevaban a comparaciones entre niños. Pero como mis padres eran los más ricos y poderosos de la familia, las comparaciones siempre buscaban halagarlos y de repente Alex... Mi segunda tía exclamó, «Alex sí que es el talentoso. A diferencia de su hermano, que ni siquiera estudia». Oí que a Alex le hacían mucho bullying. Bueno, hay cosas que no se deben forzar. Destinos diferentes, supongo. Probablemente lo había hecho para halagar a mis padres. Ya que seguramente se quejaron de mí a puerta cerrada y para ser justos, hice algunas cosas que no estaban bien. Pero lo que se dice en privado debe quedar en privado. Decirlo en voz alta delante de todos fue prácticamente una bofetada. Tras un silencio incómodo, los rostros de mis padres se ensombrecieron. Mark frunció el ceño profundamente. Debajo de la mesa, extendí la mano y tiré suavemente del dedo de Mark para hacerle saber que estaba bien. Sonreí con indiferencia y dije, «Sí, Alex sí que tiene talento. No estoy hecha para esas cosas». Pero la incomodidad en la mesa aún persistía. Mi segunda tía se dio cuenta de que se había pasado de la raya y soltó una risa seca. «Oh, vamos. Solo bromeaba». Solo bromeaba, jaja, Justin no es un fracasado perezoso. Mark habló de repente rompiendo su habitual discreción. Tiene buenas notas, un carácter excepcional y todos lo aprecian. Es bueno en todo. La primera parte de su frase sonó como si estuviera jurando lealtad a una causa. La segunda mitad se suavizó como si hablara solo para mí. Gemí en silencio. Si seguía ofendiéndome así, solo iba a caer más fuerte. A este paso me tendría en sus manos. Mis padres finalmente intervinieron. Sí, Justin también es nuestro hijo. No existe tal cosa como nacer bajo una estrella diferente. Es excepcional por sí mismo. Mi segunda tía parecía completamente avergonzada y hundió la cara en su tazón, devorando arroz en un silencio incómodo. La cena no tenía sabor, pero la misión estaba cumplida. Cuando supieron que volvería a mi apartamento alquilado, intentaron, sin mucho entusiasmo, que me quedara. Pero los rechacé con la excusa de que todas mis tareas escolares estaban allí. Siendo sincera, aunque dije que volvería a casa los fines de semana cuando me mudé, casi no había vuelto desde entonces. Y todos habían acordado en silencio no mencionarlo. Esa noche antes de acostarme me acurruqué en los brazos de Mark, dibujando círculos perezosamente en su pecho. Tomó mi mano errante y la besó suavemente. ¿Qué pasa con tu familia? Bueno, cuéntame. Es más o menos lo que dicen todos en la escuela. Murmuré. Me acurruqué en el hueco de su cuello como un gatito y le conté todo en pocas palabras. Le alisé el pliegue del entrecejo. No te preocupes. No es nada. Ya lo he aceptado. Hay cosas que simplemente no están destinadas a ser tuyas, y forzarlas no las hará encajar. Pero tú. Cambié mi tono y me puse encima de él, pellizcándole la barbilla para levantarla, hablando con el tono de un antiguo jefe bandido amenazando a una doncella virtuosa. Eres lo único que debo tener. Aunque tenga que robarte. Aunque te resistas, te tomaré. Solo una pequeña lamparita iluminaba la habitación, pero bajo esa tenue luz, los ojos de Mark brillaban como estrellas. Dios mío, se veía tan bien que me volvía loca. Le rasqué la mandíbula y ronroneé,
señor Wilson, ya que se ha rendido ante mí. ¿Qué tal si le sirves un poco mejor a este gran jefe esta noche? Te recompensaré generosamente. Mark soltó una risita, me bajó el cuello de la camisa y me besó profundamente, luego me volteó y me inmovilizó. El señor Wilson era intrépido y poderoso, con una resistencia a la altura. Trabajó con tanta dedicación al señor Curry que solo pude suplicar clemencia. Después de esa noche, los dos nos dedicamos por completo a preparar el examen de admisión a la universidad. Las altísimas calificaciones de Mark no eran algo que pudiera alcanzar de la noche a la mañana, ni siquiera en 10 vidas. Pero de alguna manera, había llegado a una extraña distensión con mi familia. De vez en cuando me invitaban a cenar a casa, y si estaba de buen humor, le llevaba a Alex comida chatarra o algún refrigerio. El padre de Mark también salió de prisión. Una vez vino a la escuela e intentó obligar a Mark a dejar la escuela y buscar un trabajo para pagar sus deudas. Envié discretamente la dirección de la escuela a un contacto desconocido, y en cuestión de minutos, los cobradores de deudas perseguían al padre de Mark por toda la ciudad. Después de eso desapareció, probablemente se escapó de la ciudad para escapar del apuro. En medio de ese ambiente tenso por fin llegaron los exámenes nacionales. Mark, no me preocupé por él ni un segundo. Sabía que entraría en la mejor universidad del país y en 6 años, llegaría a la cima. Alcanzando alturas que otros de su edad solo podían soñar. En mi vida anterior, estuve a su lado, pero me abrí paso a duras penas, luchando por lo que creía que me faltaba. Esta vez me dediqué al máximo no por estatus ni por aprobación, sino solo para poder entrar en la misma escuela que él y seguir saliendo con él sin pudor y con dulzura. Pero la vida no siempre te da lo que quieres. Cuando salieron los resultados, Mark fue el indiscutible mejor puntuado. Yo, mientras tanto, tuve que contener las lágrimas y conformarme con la universidad de al lado. Apreté a Mark contra el sofá, con las palmas a ambos lados, gruñendo, escúchame. No se permiten chicas guapas de último año. Tampoco se aceptan confesiones de chicas guapas ni de chicos guapos. Será mejor que te comportes como un hombre comprometido en todo momento. Y le dices a todo el mundo que tu novio está buenísimo y es un loco celoso. Si me enojo, las cosas se pueden poner muy feas, ¿entiendes? Sonrió con suficiencia, apenas levantando una mano antes de tirarme al sofá. ¿Y quién es el novio? Me puse rígida. Yo. Mark entonces se lanzó a una discusión muy agresiva sobre quién era el novio de quién. No me quedaban fuerzas para discutir y solo pude quedarme allí, maldiciendo a esta bestia vestida durante 1 hora entera en mi corazón. Aunque creía que no lo había hecho tan bien. La familia Curry actuó como si fuera un genio. Insistieron en hacerme una gran celebración. Mis padres, por una vez, parecían sentirse culpables por cómo habían tratado a su verdadero hijo. Intentaban convencerme elogiándome sin parar delante de los demás. Así, la niña olvidada y deshonrada de la familia Curry se había transformado en la heredera aparente, Brilia. Prometedora, alabada por todos. Sonreí tanto ante esos rostros halagadores que casi se me congelan las mejillas. Ese día, justo después de despedir a un tío quinto que venía de visita con regalos, me desplomé en el sofá y dejé escapar un largo suspiro. Luego saqué mi teléfono y le escribí a Mark para preguntarle si había terminado su clase de apoyo. ¿Y qué cenaríamos esa noche? Alex se acercó tímidamente con un boleto en la mano. Lo miré. Un parque de atracciones, una mamá. Alex se subió al sofá a mi lado, mirándome con esperanza. Hermano, ¿vendrás conmigo a Happy Valley mañana? No pude evitar reírme. ¿Seguro? ¿No te da miedo que te venda a traficantes de personas mientras estemos allí? No lo harías. Dijo Alex con seriedad, metiendo el billete en mi mano y balanceando las piernas. Te haces el gruñón y malhumorado, pero se nota que tienes buen corazón. Y no me odias. Se giró para mirarme con un tono repentinamente sincero y abierto. La verdad es que cuando llegaste a casa, me asusté muchísimo. Soy adoptado y temía que una vez que mamá y papá te encontraran, me enviaran de vuelta al orfanato. La vida allí es dura. No quería volver. Su cabeza se inclinó. Después seguiste molestándome. Estaba enojada y asustada, y no sabía qué más hacer que quejarme con mamá y papá.
Pero cuando los vi regañarte, la verdad es que me sentí un poco mal. Eso tampoco era lo que yo quería. Volvió a levantar la vista. Entonces empezaste a cambiar. Dejaste de molestarme, fuiste más amable con mamá y papá, e incluso me trajiste bocadillos. Me costó darme cuenta. Pero aunque das miedo, todavía nos quieres. No. Son solo tus ilusiones. Puse los ojos en blanco. Entonces, hermano, ¿me llevas mañana al parque de diversiones? Llevo tanto tiempo queriendo ir. Alex se aferró a mi mano con el pelo erizado como un pollito peludo, los ojos llenos de esperanza. Lo aparté sin piedad, fría e indiferente. Luego le devolvió el billete con una mirada de absoluto desdén. Ni hablar. ¿Gatti viaja? ¿Qué tiene de divertido? No voy. No te metas en mi vida amorosa. La expresión de Alex pasó del dolor a la sorpresa. Luego prácticamente dio un salto de 1 metro. Ama la vida. Estás saliendo con alguien. Lo tiré de vuelta al sofá. ¿Qué tonterías dices? Ya tengo 18. Ya ni siquiera se considera temprano. Alex se incorporó con dificultad, todavía desconcertado. Pero nunca te he oído mencionar a ninguna chica. Aparte de ese compañero tuyo, Mark, no te he visto con nadie. Leí el mensaje de Mark sobre salir a comer cangrejos de río y le respondí con alegría que sí. Entonces dijo distraídamente, es él. Silencio. Giré la cabeza y vi al pobre niño sentado allí, paralizado por la impresión, como una estatua tallada. ¡Qué cobarde! Este verano, salvo alguna que otra visita a casa de mis padres, pasé la mayor parte del tiempo cómodamente encerrado en mi apartamento alquilado, experimentando con nuevas recetas. Cocinar era una de mis pocas aficiones. Pero mi mayor afición. Coquetear con Mark. Muchas veces, cuando Mark llegaba a casa después de dar clases particulares a alguien, yo con entusiasmo, le sacaba un plato que apenas parecía comestible, invitándolo a probarlo. Lo que inevitablemente terminaba con él probándome a mí. Ese día, sonreí con picardía y me abalancé sobre él en el sofá, dispuesta a resistirme solo por diversión, cuando sonó el timbre. Sorprendida, me arreglé la ropa a toda prisa y abrí la puerta, solo para encontrarme con mis padres allí de pie, con cara de incomodidad y desconcierto. Justin, cariño, llevas un tiempo viviendo aquí y no hemos venido a verte. Solo vinimos a registrarnos, nada más. Ah, claro, dije haciéndome a un lado. Mark ya había sacado el juego de té y había empezado a prepararlo. 1 minuto después, Mark y yo nos sentamos hombro con hombro en un extremo del sofá. Mis padres estaban sentados en el otro, inquietos y nerviosos como si estuvieran negociando un contrato millonario. Observé sus miradas penetrantes y de repente comprendí. Alex, ese pequeño traidor debe haberme delatado. Un día, te juro, lo venderé a los traficantes. Pero esta conversación iba a suceder tarde o temprano. Extendí la mano y le di la mano a Mark, entrelazando nuestros dedos. Así es, estamos juntos y seguiremos juntos. No vamos a romper. Me había preparado para este momento desde hacía mucho tiempo. Podría vivir sin la falsa paz de la familia Curry, pero no podría vivir sin Mark. ¿Y qué si solo era una romántica empedernida esta vez? Mark me miró a los ojos, luego se volvió hacia mis padres y dijo solemnemente, tío Annie, siento mucho no haber sido sincera antes. Ahora mismo, no tengo mucho, mis antecedentes y mi situación económica no son muy buenos, pero aún así quiero estar con Justin. Haré todo lo posible para que tenga una buena vida. Espero que lo apruebes. Mis padres intercambiaron una mirada, luego suspiraron y se relajaron visiblemente. No tienes por qué estar nervioso, dijo mi madre, levantando su taza de té. No vinimos aquí a separarte. Vinimos a ver cómo estaba Justin y también trajimos algunas cosas para darles a ambos. Y queríamos decirle algunas cosas a Justin. Sacó 2 cajitas de su bolso y nos dio una a cada uno. Son para ambos. Considéralo un pequeño regalo para Mark también. La última vez que vino, no preparamos nada. Cuando Mark empezó a protestar, ella lo interrumpió. Mark, no te niegues. Es un pequeño gesto de nuestra parte. Simplemente acéptalo.
Además sacó un documento y me lo entregó. Era un contrato de transferencia de acciones. Este es nuestro regalo tardío de madurez, dijo. Miré fijamente el documento, una transferencia del 5% del capital. Mis sentimientos eran complejos. En mi vida pasada, conspiré y luché con uñas y dientes por esto. Y al final lo conseguí a costa de la felicidad de todos. Ahora no había hecho nada y me lo estaban dando voluntariamente. Fue culpa nuestra, continuó mi mamá. Cuando regresaste te peleaste con Alex y te pusiste furiosa. Te criticábamos sin parar, pero olvidamos que llevabas 10 años perdida. Solo querías el amor y la atención de tus padres. Eso nunca estuvo mal. Fueron nuestros prejuicios los que te rompieron el corazón. Sostuve su mirada. Sus ojos brillaban de lágrimas. Después te volviste más obediente, más independiente, más impulsiva y más distante. Dejaste de necesitarnos. Y sinceramente eso nos rompió el corazón. No porque fueras fría, sino porque no podíamos creer que te hubiéramos tratado así. No merecíamos ser tus padres. Lo lamentamos profundamente. Sollozó. Mi papá se rascó la cabeza, visiblemente incómodo. El traslado compartido lo considera una forma de reconciliarnos. Se giró hacia Mark. Enderezó un poco la espalda. En cuanto a Mark, dijo con suavidad, nos sentimos cómodos contigo a su lado. Hemos investigado tus antecedentes y confiamos en tu carácter. Justin ya ha pasado por mucho. Mientras ella sea feliz, ¿por qué habríamos de oponernos? Los miré con emociones complejas arremolinándose en mi pecho. No me lo esperaba esta vez. Conseguiría justo lo que perseguí durante toda mi vida sin mover un dedo. Y desde luego no esperaba que saliera tan bien. Estaba totalmente preparado para el caos y las lágrimas. Mamá colocó suavemente su mano sobre nuestros dedos ya entrelazados y dijo con sinceridad, ya son adultos. Ya que se eligieron, estudien mucho y vivan bien. Si alguna vez quieren aventurarse en el mundo, adelante. Tu hogar siempre será tu refugio. Nos miró a ambos con cariño como si Mark ya se hubiera convertido en otro hijo de... Bueno, ya dijimos lo que vinimos a decir y trajimos lo que queríamos traer. No volveremos a interrumpir el mundo de tu pequeña pareja. Curry, vámonos. No seas el tercero en discordia. Papá se levantó con un rápido suspiro. Claro. Y los acompañamos hasta la puerta. Al entrar mamá en el ascensor, giró la cabeza de repente, me echó un vistazo rápido al cuello y añadió con naturalidad, qué bien que estén tan unidos, pero recuerden moderarse un poco. Es malo para la salud, ¿sabes? Ese final, ya sabes, se cortó justo cuando se cerraba la puerta del ascensor. No fue hasta entonces que me di cuenta de que tenía el cuello hecho un desastre, cubierto por las secuelas de los besos entusiastas de Mark de la noche anterior. Y me quedé allí sentada, charlando con ellos durante 10 minutos. En cuanto volvimos adentro, azoté a Mark contra la pared y me di un golpecito en el cuello. Mark, mira lo que has hecho. Pero entonces un cálido beso aterrizó en mis labios, y así, toda mi furia se disolvió en silencio. Estaba condenado. Pensé desesperado. Nunca volvería a tener el control. Tras graduarme de la universidad, me hice cargo del negocio familiar, mientras que Mark, al igual que en su vida anterior, fundó una empresa de tecnología de inteligencia artificial. Unos años más tarde, ambas empresas prosperaban. Una vez más estábamos codo con codo en la cima. Mis padres, encantados con sus 2 extraordinarios caballos de batalla, nos dejaron completamente de lado y se dedicaron por completo a la gestión de su querido hijo menor. Alex, que ya casi tiene 18 años, había desarrollado una especie de locura de alto rendimiento bajo la presión constante. De hecho, había empezado a gustarle el piano. Aunque de vez en cuando lo pillé lanzando miradas extrañas y complejas a su joven y culta profesora de piano. Había cierta corriente emocional subyacente que no pude identificar. Estamos condenados, pensé una vez más. La familia Curry podría acabar con él. Pero en realidad no me importaba. No era como si la familia Curry cargara con la responsabilidad de perpetuar la raza humana. De hecho, verlo fracasar repetidamente mientras intentaba impresionar a su maestro fue una alegría extrañamente satisfactoria. Esa noche yací desmadejada en los brazos de Mark,
dibujando líneas distraídas sobre su pecho frío. De repente hablé. Oye, Mark, ¿crees en vidas pasadas? Mark nos cubrió los hombros con la manta. ¿Por qué lo preguntas? Anoche tuve un sueño. Dije en voz baja. Parecía un recuerdo de una vida pasada. En el sueño, estaba tan obsesionado con llamar la atención de mis padres que terminé haciendo cosas horribles. Pero igual que en esta vida, en cuanto te vi, me gustaste. Solo que en esa vida, nunca te perseguí. No fue hasta muchos años después que nos volvimos a encontrar. Levanté la cabeza y le besé la mejilla. Tenías tanto frío en el sueño. Ni siquiera querías decirme una palabra. Jamás lo haría, susurró Mark, apretándome suavemente la cintura. Me acercó más hasta que me recosté completamente sobre su pecho, acariciando mi espalda con movimientos lentos y constantes. No importa si es en realidad o en un sueño, siempre te he amado profundamente y jamás te dejaré ir.